Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un privilegio, una bendición más estar reunidos en este lugar. Hoy es el último día de la serie de mensajes titulado Mujeres que Edifican. ¿Sí? Hoy vamos a hablar bajo el tema de la mujer insensata versus la mujer sensata. ¿Sí? La mujer insensata versus la mujer sensata. ¿Sí? Abra su Biblia, Proverbios capítulo 9, verso 13. Proverbios capítulo 9, verso 13. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 9, verso 13. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Tres cosas que aprendemos de la mujer insensata: que es alborotadora, que es simple y que es ignorante. Insensata, del hebreo kesilut, que significa tontería o necedad. Qué difícil es toparse con una mujer que es necia, que se le están diciendo las cosas y no entiende. Qué difícil es encontrarse a una mujer que es desobediente. Y fíjese que alborotadora significa gruñir, turbar, hacer ruido y ladrar. Usted, no sé si a usted le pasó, pero probablemente conozca a un par de mujeres que todo está tranquilo en la casa y de repente entra y empieza a gritar. Llegó a alborotar la casa. O están todos sentados a la mesa para comer y la mujer empieza a gritar, empieza a alborotar la casa. Por eso es de que aquí en Guatemala se utiliza mucho ese lenguaje coloquial que dice: ya empezaste a ladrar. ¿Ah? Porque normalmente el perro, cuando entra un desconocido, ¿qué hace? Ladra, hace un alboroto. Y hay mucha mujer que hace un alboroto en la casa. Llega el esposo de trabajar y en vez de decirle: mi amor, ¿ya veniste? Sí, mira la hora que viniste, salís a tal hora y mira la hora. No le pregunta cómo le fue. No le pregunta: hubo tráfico. No le pregunta: no te mojaste. No. Sino empieza a reclamar. Empieza a gritar. Los hijos están jugando tranquilos y ella empieza: sí, que ya volviste a sacar los juguetes, sí, que mira cómo me hiciste la cama, sí, que mira esa gran regazón y nadie me ayuda. Empieza a gritar. Eso es una mujer alborotadora. Una mujer alborotadora roba la paz, roba la tranquilidad. ¿Sí? Entonces, cuando una persona hace eso, es porque es tonta en el sentido de que no disfruta lo que tiene en su casa. Es necia porque muchas veces le dicen y no obedece. Muchas veces el mismo Dios le está hablando y no hace caso. ¿A cuántas mujeres se le ha dado un consejo? Que trate bien al esposo, que trate bien a sus hijos, y no lo quiere hacer. ¿Y qué decimos? Tan necia que es. Tan tonta porque si no su marido fuera mejor. Tan tonta porque si no sus hijos la quisieran. Tan tonta porque si no sus hijos la sacaran a pasear. Utilizamos ese lenguaje, ¿sí o no? Pero la mujer alborotadora es aquella que hace ruido. Vea lo que dice Job capítulo 2, verso 9.
Job, capítulo 2, versículo 9. Alborotadora es una palabra del hebreo que se dice jamá, que es lo que le decía, que hace ruido, que ladra, que turba. Y Job capítulo 2 verso 9 dice la palabra del Señor así: entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. ¿Qué estaba haciendo esa mujer? Incitándolo a pecar, incitándolo a que perdiera el gozo, incitándolo a que perdiera su comunión con Dios. ¿Se da cuenta cómo actúa una mujer alborotadora? Hoy no vayas a la iglesia, quédate conmigo. Hoy no vayas a la iglesia, vámonos a comer algo. Está apartando a las personas del camino del Señor. Eso es una mujer alborotadora, porque viene a turbar la vida de alguien. O como aquella mujer que luego llama al esposo: mira, los patojos se están portando mal, ahí venís a hablar con ellos, y él trabajando. O va en camino: mira, ya se terminó el azúcar, mira, ya no hay gas, se terminó el gas, ¿y qué voy a hacer? Pero no hablan pacíficamente, sino que turban a las personas. Y llega el momentito donde el esposo dice: ya no soporto más a esta mujer. Eso fue lo que hizo la esposa con Job. Lo estaba turbando. Imagínense, Job estaba pasando un proceso difícil y que ella le estuviera diciendo otras cosas. Qué terrible situación. Entonces hay que tener cuidado. La mujer no debe de ser insensata. También dice la Biblia que la mujer, en Proverbios capítulo 15 versos 1 al 4, quiero que leamos. Proverbios capítulo 15 versos 1 al 4. Proverbios capítulo 15 versos 1 al 4. Dice la palabra del Señor: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿Se da cuenta cómo la Biblia habla de la lengua? ¿Cómo habla de la boca? ¿Y cómo habla de que el Señor se da cuenta de todo? ¿Cómo hablamos cuando estamos enojados? ¿Cómo respondemos cuando estamos enojados? ¿Verdad que a veces hay cristianos y hay cristianas que se les salen malas palabras? Hay cristianos y hay cristianas que se les sale la ira y gritan, se ponen como locos a gritar, todos histéricos. Y sabe que la Biblia dice que la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Porque cuando una lengua o una boca perversa habla, no habla palabras de bendición, ¿verdad? Habla palabras que lastiman a los hijos, habla palabras que lastiman a los padres, habla palabras que lastiman al cónyuge, habla palabras que lastiman a los vecinos. Y después el espíritu se quebranta. ¿Por qué? Porque dice: eso no lo tenía que decir, yo no tenía que responder de esa manera, ¿verdad? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a muchas personas les ha pasado que después de hablar mal se sienten culpables, sucios, pecadores, porque saben que ofendieron.
a Dios. ¿Cómo va a querer usted que alguien enojado le diga a su hijo, hijo del ferrocarril, decía un hermano, porque no podemos hablar esas tapas? Pero ¿cómo va a querer usted que el esposo insulte a la esposa de esa manera? O sea, no es correcto, ¿verdad? No es correcto. Entonces, la mujer alborotadora es aquella que cada vez que habla ofende, cada vez que habla lastima, y con eso hay que tener cuidado. Lo segundo es que la mujer insensata es simple, falta de conocimiento e ignorante. Viene del hebreo yadá. No es simple como decimos, ay, tan simple ella, tan linda. No es de esa simpleza. Es de la simpleza de falta de conocer, falta de conocimiento, e es ignorante muchas veces a lo que la palabra de Dios dice. ¿Usted cree que la esposa de Job conocía a Dios y conocía la Biblia? Al menos el Antiguo Testamento, los libros que ya estaban. Puesto que la esposa de Job sí. Yo digo que sí la conocía, pero no la practicaba. Pero el conocimiento es eso. Conocer qué es lo que dice la Biblia y practicarla. Si aún Job dijo de a oídas que había oído, una persona que no escudriña la palabra del Señor, una persona que no lee la Biblia, hermano, es simple, no tiene conocimiento, es ignorante. ¿Sabe que mucha mujer ignora que la Biblia dice que debe ser sujeta a su esposo? ¿Sabe que mucha mujer ignora que la Biblia dice que sus hijos son bendición? ¿Sí? Porque sabe, cuando usted y yo sabemos, tenemos el conocimiento que nuestros hijos son bendición, usted y yo no los vamos a lastimar con palabras, ¿o sí? Cuando conocemos que la Biblia dice que nuestros hijos son regalo de Dios, nosotros no vamos a decir que son un estorbo, que nos martirizan la vida, ¿sí o no? Mejor se muriera, dicen muchas madres, porque mucho jode, mucho toma, mucho me ofende, mejor se lo llevara el Señor. Y se lo apuesto que si Dios se lo lleva, se pone a llorar y se pone a decir, Dios, ¿por qué te lo llevas? Porque no tenemos el conocimiento muchas veces, y por eso es que actuamos de una mala manera. La mujer que es simple no conoce al Señor. Y hay mucha mujer que viene a la iglesia, que busca de Dios, pero es simple, no tiene conocimiento. Usted la ve y su rostro amargado. Usted la ve y su rostro de enojada. Usted le pregunta, ¿qué estás haciendo? Aquí haciendo oficio porque no paro, parezco una chacha. ¿Y qué dice la Biblia de eso? Que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces no es que sea una sirvienta, no es que sea una chacha. Y en realidad sí es una sirvienta porque sirve en su familia, porque sirve en su hogar, sirve a los que viven con ella. Y eso es bienaventurada. El Señor así lo llama en su palabra. Pero la mujer que es simple no reconoce que es una bendición cocinar para su familia. ¿Y cómo debería de cocinar? Cantando al Señor. ¿Y cómo debería lavar la ropa? Cantando al Señor. ¿Y cómo debería de planchar? Cantando al Señor. ¿Y cómo debería ir al mercado? Cantando al Señor.
Pero la mujer que es simple no tiene ese conocimiento de que el Señor le dio ese privilegio de ser esposa. O por ejemplo, cuando alguien resulta embarazada, yo ya no quería otro hijo. No tiene el conocimiento que desde ya en el vientre está rechazando a su hijo. Es simple. No conoce que el tener un hijo en su vientre es bendición. Pero es que no tengo trabajo. Es que mi esposo gana poco. ¿Para qué durmieron juntos? Falta de conocimiento. Los hijos son una bendición, ¿sí o no? Lo son. Tienen momentos donde se descarrilan, pero los hijos siguen siendo una bendición porque vienen de Dios para que nosotros los guiemos, para que nosotros los instruyamos, pero tenemos que tener el conocimiento. Por eso la Biblia dice: instruye al niño en su camino. El que madruga a disciplinar a su hijo, habla la Biblia. La Biblia nos habla de que a los hijos hay que darle un par de chicotazos. Pero la gente ignora eso. Y la mujer simple, por falta de ese conocimiento, ¿sabe qué hace? Cuando el niño tiene un berrinche, le compra algo. ¿Qué le está diciendo? Te premio porque me estás haciendo berrinche. Y no debe de ser así. Cuando el niño hace berrinche, al llegar a casa hay que pegarle. Porque la Biblia dice que la vara es para la espalda del necio. Pero mucha mujer sabe qué hace. Alcahuetea el pecado de su hijo. Porque muchas veces sabe qué hace. Le da dinero en escondidas. ¿Para qué lo quiere? Para el vicio. Es una mujer simple. Debe de ponerse a pensar que si ella está haciendo eso, está haciendo parte del pecado. Cuando la mamá lo que debe de hacer es, cuando está bueno y sano el hijo, decirle: ya no quiero que lo volvas a hacer, y castigarlo. Porque la Biblia dice que Dios al que ama castiga. Pero nosotros muchas veces nos cuesta hacer eso por falta de conocimiento. Es que ya no le pego, ¿sabe por qué? Porque ya tiene 14 años. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene que tenga 14 años? Si le faltó el respeto, usted no va a dejar. No se debe de dejar. Pero muchas veces somos ignorantes de lo que la Biblia nos permite hacer. Y lo tercero es que es ignorante. Es ignorante. Por falta de conocimiento, o por accidente, o por no tener intención de conocer la Biblia. Porque a veces, hermanos, somos ignorantes simple y sencillamente porque no nos interesa aprender algo, ¿sí o no? Yo les hago una pregunta. ¿Les han servido o no los mensajes que se han dado en el mes de mayo, que deben de ser mujeres edificadoras? Entonces, las que no vienen, no les interesa aprender. Entonces ignoran lo que la Biblia dice. Ignoran lo que dice Proverbios capítulo 9, verso 13. ¿Sí o no? Entonces nosotros, hermanos, debemos de tener la intención de conocer más al Señor, de conocer más la Biblia, de conocer más para ser buenos padres, para prepararnos o leer libros para ser mejores esposas y esposos, para ser mejores hijos. Hay libros que nos ayudan, que nos pueden ser de bendición, pero ¿sabe? La gente no tiene esa intención. Qué hueva leer la Biblia, dice. Vea lo que dice Job capítulo 2, verso 10. Job capítulo 2, verso 10. Y él le dijo, como suele hablar
como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? El bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Mire qué respuesta más sabia la que Job le dio a su esposa. Cuando le dijo, maldice a tu Dios, maldice a Dios y muérete. Job le responde, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Ella no tenía el conocimiento, hermana. Ella quería que solo lo bueno venía de Dios. Ella creía que solo teniendo una vida llena de bendición económica y material, nunca eso iba a hacer falta. Y Job no. Job se dio cuenta de que aunque él se murieron los hijos, aunque se murieron el ganado, los camellos y todo lo que él tenía, se quemaron las casas que él tenía, él se dio cuenta que allí estaba Dios. Porque él conocía a Dios y lo amaba con todo su corazón. La gente cuando está bien no busca a Dios. La gente cuando está bien no da gracias a Dios. La gente cuando tiene problemas no da gracias a Dios. No busca de Dios tampoco. Entonces, la gente ignora que la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. La gente ignora que Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces se da cuenta, amado hermano, hermana, de que la falta de conocimiento nos lleva a pecar. Como una mujer cualquiera has hablado, le dice Job. Y como decías tú, si era la esposa de Job, ¿ustedes creen que Job no le hablaba de Dios? Claro que le hablaba de Dios. Por eso le dice, como una mujer cualquiera, como una mujer fatua, has hablado. Porque es de esa manera. La mujer, hermano, fue diseñada y fue creada por Dios. Y debe de hablar como Dios quiere que hable. ¿Sí? Por eso es que no se vale que la mujer con sus propias palabras se denigre. Por eso es que no es válido que la mujer diga palabras contra ella misma. Yo no valgo nada, dicen muchas. Como yo no trabajo, dicen otras. No, usted hace el mejor trabajo, que es cuidar de su familia. ¿Sí? Pero por eso le digo, Job le dijo eso a su esposa. Ahora vamos a ver el actuar de la mujer sensata. Abra su Biblia a Hechos, capítulo 16, versos 13 al 15. Hechos capítulo 16, versos 13 al 15. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de las ciudades de Atira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos.
¿De quién está hablando el Señor ahí? De Lidia. ¿Y qué dice de Lidia? Era temerosa de Dios. Dice, adoraba a Dios. Una mujer que adora a Dios es una mujer sensata. La insensata no adora a Dios. Cuando habla no adora a Dios. La mujer insensata cuando grita no adora a Dios. Pero Lidia era una mujer sabia e inteligente que adoraba a Dios. Y también dice que escuchaba. Estaba oyendo lo que Pablo decía. ¿Por qué cree usted que Lidia estaba atenta a lo que Pablo decía? Porque Pablo no estaba contando chistes. Porque Pablo estaba hablando del Señor Jesucristo. Y hay mucha mujer que viene a la casa del Señor y trae a sus hijos y sabe a qué viene, a pelear con sus hijos. A jalarles el pelo, a jalarles las orejas. Y se oye más el grito de ella para con sus hijos que la voz del que está predicando. Sí. Lidia adoraba a Dios. Lidia escuchaba. Y eso le trajo una gran bendición, que fue que Dios abrió su corazón. ¿Sí? Por eso dice ahí, el Señor abrió el corazón de ella. Hermana, no hay nada más lindo que el Señor abra el corazón de nosotros para poder escuchar su voz. Para que Él pueda hablarnos. ¿Y sabe qué es lo que más me impacta? Que dice que salieron en el día de oración, a la hora de la oración, y cuando se sentaron, hablaron a las mujeres que se habían reunido ahí. ¿Se dan cuenta el valor de la mujer? La mujer, cuando decide amar a Dios con todo su corazón, lo logra hacer. La mujer, cuando decide venir a la iglesia, adora a Dios, escucha a Dios, y Dios abre su corazón y la transforma. Y el punto número 4 de Lidia es que está atenta a lo que dice el Señor, o sea, está atenta a lo que dice la Biblia. Yo le pregunto a usted, ¿usted está atenta a lo que dice la Biblia? Si preguntamos de qué se habló el domingo, ¿usted sabe de qué se habló el domingo? Hermanos, es importante venir no solo por llenar un espacio. Es importante venir para adorar a Dios, para escuchar a Dios, para que abramos nuestro corazón y estar atentos a lo que Dios nos está diciendo. Lidia, aparte de todo, era mujer de negocios, era emprendedora, hospitalaria y temerosa de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué era mujer de negocios? Porque ella vendía púrpura. ¿Y por qué era emprendedora? Porque emprendió estar en los caminos del Señor siendo mujer de negocios. ¿Por qué era hospitalaria? Porque le dijo a Pablo que se quedaran ahí en la casa con él. ¿Y por qué era temerosa de Dios? Porque ponía atención y adoraba al Señor. ¿Se da cuenta la diferencia de la mujer insensata con la mujer sensata? Y sabe, fue bautizada y su familia también. ¿Se da cuenta el impacto de esa mujer? Fue bautizada ella y su familia. Eso quiere decir que ella, cuando Dios le abre el corazón, cuando ella adora al Señor, cuando ella presta atención a lo que Pablo decía, ella creyó en el Señor y fue a transmitírselo a su familia, y su familia también creyó, se convirtió al Señor y se bautizaron. ¿Sí? Yo pregunto, ¿cómo estamos obrando nosotros? ¿Como insensatos o como sensatos?
como una persona alborotadora, como una persona simple, o como una persona ignorante, o como una persona que adora a Dios, que escucha la palabra del Señor, que abre su corazón a Dios y que está atenta a la palabra de Dios. ¿De qué lado estamos? Es la pregunta. ¿De qué lado estamos? ¿Sabe qué significa adorar a Dios? Adorar a Dios es caminar y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Eso es adorar a Dios. Eso hace que Dios esté contento. Eso hace que Dios esté tranquilo con nosotros. ¿Usted se acuerda de las, qué? 10 vírgenes son, ¿verdad? 5 eran. ¿Y las otras 5? Sensatas. ¿Qué pasó? Se quedaron sin aceite. Ya no entraron a la boda con su esposo, con su novio, perdón. Ya no entraron. Y las otras sí. Y les dijeron, danos aceite. No, dijeron las otras. Yo no te puedo dar de mi aceite porque me voy a quedar sin él. A mucha mujer se le habla antes y fuera de tiempo y no quiere hacer caso. El Señor dijo, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye o la derriba. Así es que, hermanos, adoremos al Señor. Cuando vengamos a este lugar, preparémonos al venir a este lugar. No vengamos solo por venir. Es que no podemos venir a la fuerza. Tenemos que traer un corazón puro y sincero. ¿De qué me serviría tener 100 hermanos en las sillas si todos están durmiendo? O si muchos están con el teléfono en la mano. O si otros están pensando en personas de allá afuera. ¿De qué me serviría? Lidia no hizo eso. Ella puso atención y por eso le dice a Pablo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y dice, y nos obligó a quedarnos. ¿Se da cuenta? Tocó el corazón de Pablo y de los hermanos, porque le dijo, si tú crees que yo soy fiel a Dios, quédate en mi casa. ¿Sí? Entonces, hermanos, busquemos a Dios. Busquemos a Dios. Solo cerca de Él vamos a tener el conocimiento. Solo cerca del Señor vamos a dejar de ser ignorantes. Sí, solamente. Mire cuánta gente está siendo engañada en estos tiempos en nuestro hermoso país, que le están regalando cositas para que voten por ellos. ¿Usted cree que ellos van a cumplir todo lo que han prometido? ¿Usted cree que cuando esa persona esté en el lugar gobernando, va a venir a la colonia a darle la mano a la gente? ¿Va a andar en los semáforos dándole la mano a la gente, tomándose fotos con la gente? No van a hacer eso. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque la gente es ignorante, no estudia y no investiga a cada persona. Entonces usted y yo debemos de leer y de estudiar esto. Mire, escudriñar la vida de Jesús, porque estando cerca de Jesús, nuestra vida va a cambiar. Usted no puede poner su mirada en el nuevo presidente. Claro que debe de orar por él y bendecirlo. Exactamente. Solamente de Dios dependemos nosotros. Maldito el hombre que confía en un hombre. Nosotros somos bienaventurados porque confiamos en Jehová nuestro Dios, porque de Él viene todo. Yo dependo de Él.
usted también dependa de Él. Y que Dios nos ayude a ser sensatos, a ser como Lidia, a ser como Lidia. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos.